Oren por los que predicamos, hermanos. Ahorita el pastor pues va a estar descansando. Pues hicimos una lista de predicadores. Pues Dios, hermanos, nos pueda usar de una manera seria para poder predicar la palabra de Dios. Romanos 11, 26. Hechos o Romanos. ¿Vale? Hechos o Romanos. ¿Qué dije? Hechos, después Romanos. ¿Y cómo es? ¿Y qué dije? Hechos, hermanos, perdón, Hechos capítulo 11. En el versículo 26, cuando lo tengan, pues vamos a ponerlos de pie, hermanos, para leer este texto. Hechos 11, 26. ¿Ya lo tienen? Amén. Si se me va un gallo, hermanos, no se rían. Por ahí atrápenlo y me lo guardan. Dale. Hechos 11, 26. Unidos, dicen, y conversaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Una vez más dice, y conversaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Hermanos, lo que la palabra de Dios aquí está diciendo es que los cristianos antes pues no nos llamábamos cristianos, se les conocía como discípulos o seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero dice la Biblia que en Antioquía, ahorita vamos a leer los otros pasajes, ¿verdad? Que llegaron algunos hermanos de la iglesia de Jerusalén porque había pues estaba haciendo impacto, hermanos, el evangelio ahí, y la gente inconversa, a esas personas que estaban siguiendo las enseñanzas de Jesucristo, les pusieron como cristianos. Ahorita vamos a ver el tema, hermanos, de este texto es cristiano verdadero o un simple simpatizante. Hay una gran diferencia, hermanos, entre ser un verdadero ¿qué? Cristiano y un simpatizante. Y ahorita vamos a ver las diferencias. Vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Te agradecemos, Señor, en esta noche, Señor, porque has permitido que podamos estar aquí en tu casa una vez más para adorarte, Señor, para glorificarte, para exaltar tu nombre. Señor, bendice tu palabra que va a ser predicada y enseñada, y que seas tú el que nos hables a través de tu Espíritu Santo, Señor, porque es tu Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Señor, solamente úsame, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, pueden sentarse. Cristiano verdadero o simple simpatizante. Hermanos, el distintivo cristiano nació, ¿en dónde dice la Biblia? En Antioquía. Ahí nació, hermanos, porque el movimiento por el cristiano, por aquellos cristianos o aquellos seguidores de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, hermanos, generó, hermanos, un gran impacto, hermanos, en esos lugares, y llamó la atención, hermanos, de los habitantes de esas regiones de Antioquía, hermanos. Y Antioquía era muy popular y muy famosa, hermanos, porque tenía una disposición a burlarse y a insultar. Eran burlones y les gustaba insultar. Yo creo que eran bautistas. Amén. Iban a la varonil los miércoles, ¿verdad? ¿Cómo hacen bullying los hermanos? Así nos vamos a poner varonil Antioquía. Por eso, hermanos, se caracterizaba ese lugar, Antioquía. Por lo tanto, hermanos, entendemos que el distintivo o ese nombre cristianos se lo pusieron, hermanos, a modo de una burla, a modo de una forma despectiva de burlarse de los cristianos o los seguidores del Señor Jesucristo. Por lo tanto, era un apodo que nos pusieron. Nos pusieron como los cristianos.
Yo creo que cuando íbamos en la escuela, bueno, los que fuimos en la escuela, ¿verdad? No sé quién no haya ido a la escuela, pero también en el trabajo, ¿verdad? Se da que por algunas características físicas, ¿verdad? O de carácter, acostumbramos a las personas ponerles ¿qué? Apodos. A mí, en la escuela, cuando iba en la secundaria, pues como estaba bien flaquito, me decían el flaco, una característica física. Ya cuando iba en la preparatoria, me pusieron Goofy. Pues imagínense, no se burlen. Porque a lo mejor si ustedes dicen alguno de sus apodos va a estar peor. Así que, ¿alguien quiere decir cómo le decían en la secundaria? El telúrico. Yo pensé que decía el galán. Por ahí anda el chico guapo, ¿verdad? El capitán. Hay de apodos. Bueno, hermanos, a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo en aquellos tiempos, a modo de una manera despectiva y de burla, les pusieron cristianos. Por lo tanto, hermanos, el nombre es despectivo. Pero, hermanos, quiero hacer un paréntesis para explicar que hay una gran diferencia entre ser un verdadero cristiano y un ¿qué? Dijimos simpatizante. Hay una gran diferencia, hermanos. Amén. Yo cuando estaba estudiando el pasaje o el texto, yo me preguntaba ¿por qué? O sea, ¿por qué les nació para que le dijeran cristianos? A modo de burla. ¿Qué estaban haciendo esas personas o los seguidores del Señor Jesucristo para que les llamaran cristianos? Algo, hermanos, llamó la atención de la gente que no era seguidora del Señor Jesucristo, ¿verdad? Algo diferente había en esas personas, algo característico, algo que llamó la atención, ¿verdad? Ya su vida ya no era como antes, ya eran distintos, ya habían cambiado, ya eran diferentes. Ellos hablaban y hablaban solamente del Evangelio, hablaban y hablaban de la palabra de Dios, y dijeron, vamos a ponerle, ¿cómo? Cristianos. Por algo, hermanos, pero hay una gran diferencia entre ser un verdadero cristiano y un simple, ¿qué? Simpatizante. Miren, un verdadero cristiano, hermanos, es alguien que se ha convertido a Cristo. Alguien que, hermanos, que ha sido bautizado por el Espíritu Santo, y es alguien, hermanos, que ha hecho un compromiso serio y sincero con nuestro Señor Jesucristo. ¿Ese es un qué? Cristiano. Y vamos a ver un pasaje, hermanos. En Marcos 10:46. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios. Entonces vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó, el Señor Jesucristo, ¿y quién más, hermanos? Sus discípulos, los seguidores del Señor Jesucristo, ¿y qué más? Y una gran multitud. Entonces, hermanos, la palabra de Dios hace una diferencia entre los seguidores del Señor Jesucristo, sus hijos, sus discípulos, y una gran ¿qué? Compañía, una gran multitud. Aquellas personas que simpatizaban, que se sentían atraídas por este nuevo movimiento, ¿verdad? En aquel entonces se sentían atraídas por los milagros, por las maravillas, hermanos, que el Señor Jesús podía hacer. Y muchos, hermanos, que simpatizaban solamente iban a lo mejor de chismosos, a lo mejor por curiosos, a lo mejor, hermanos, iban solamente por conveniencia a ver si el Señor Jesucristo les podía hacer un milagrito. Hermanos, hoy en día las iglesias están llenas de una gran ¿qué? Multitud. Y dentro de las iglesias, hermanos, hay verdaderos ¿qué? Cristianos.
Un cristiano es aquella persona, hermanos, que está comprometida con su Dios, que está comprometida con el Señor Jesucristo. Y ahorita vamos a ver algunas características, hermanos. El simpatizante solamente se siente atraído por lo que hacemos los cristianos y son más afluentes a los convivios y a ese tipo de cosas. Pero cuando se trata de trabajar, cuando se trata de ir a evangelizar, cuando se trata de venir a la iglesia a limpiar, cuando se trata de agarrar el martillo, el cincel, la pala, la cuchara, no están. Por lo tanto, hermanos, hay una gran diferencia entre ser un verdadero ¿qué? Cristiano y un simple ¿qué? Simpatizante. Hermanos, los cristianos, número uno, los cristianos son nuevas criaturas que ponen lo espiritual por encima de lo material. Vamos a ver, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en Hechos 11:21. Los cristianos son nuevas criaturas que ponen lo espiritual por encima de lo material. Hechos 11:21, ¿están ahí? Son convertidos, son nuevas criaturas, dice la palabra de Dios. Y la mano del Señor era con ellos. Y creyendo gran número de ellos, ¿qué hicieron, hermanos? ¿Qué hicieron? Se convirtieron al Señor. Recuerden, hermanos, que la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa, hermanos? Nueva criatura es. Nueva criatura es. Hay un cambio, hermanos. Hay una conversión. Ya no podemos ser los mismos que éramos antes, si es que en verdad somos hijos de Dios, si es que en verdad ya somos cristianos, hermanos. En la Biblia, hermanos, enseña que cuando una persona realmente ya es salva, ya es convertida, hay un cambio en esa vida. Amén. Amén. Hay un cambio, hermanos, hay un cambio constantemente, hermanos. Los cristianos experimentamos cambios integrales en nuestras vidas. Miren, los cristianos, hermanos, los verdaderos cristianos, estamos dentro de un proceso, hermanos, de cambio y de transformación a partir del primer momento, hermanos, o en el momento que recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo, hermanos, el que empieza a trabajar en nuestras vidas y día a día vamos experimentando, ¿qué, hermanos? Cambios y transformaciones de una manera integral. Cuando se dice de una manera integral, abarca, hermanos, todos los aspectos de nuestras vidas. En la vida personal, en la vida laboral, en el negocio, en la familia, en el hogar, en la forma de llevar, hermanos, en nuestra familia, en la disciplina de nuestros hijos, en el matrimonio, en el trato entre esposos, hermanos. Es un cambio, hermanos, y son cambios integrales en nuestras vidas. Cuando una persona, hermanos, es cambiada por el poder del Espíritu Santo, hermanos, escuche bien esto, tiene la capacidad de poner toda su vida al servicio de nuestro Dios para la extensión del reino de Dios. ¿Por qué? Porque ya hay un cambio. Ya no nos va a dejar de interesar, hermanos, las cosas materiales. Y ahora vamos a poner como prioridad las cosas que espirituales. Vamos a ver, hermanos, unos ejemplos. Tenemos a Cornelio, el centurión, Hechos 10, del 1 al 2. Vean, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. ¿Están ahí? Dice la Biblia, hermanos, él todavía no era converso, ¿verdad? Después se convirtió, pero dice, ya había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, pío y ¿qué más? Temeroso de Dios
¿Con quién, hermanos? Con toda su casa. Y hacía muchas, ¿qué? Limosnas al pueblo. ¿Y qué, hermanos? Oraba a Dios. Entiendo, hermanos, que Cornelio dice que tenía un puesto. Él tenía un empleo. Era un empleado. Era alguien, hermanos, tan común como nosotros. Amén. Pero que él, hermanos, junto con su familia, tenía prioridades espirituales. Era pío, era bueno, un hombre bueno, de buen corazón. Amén. Dice que ayudaba a las personas con su casa. Era un hombre, hermanos, que se preocupaba porque su familia, hermanos, tuviera la bendición de servir a Dios y ser de beneficio, hermanos, para la comunidad en donde ellos vivían. Amén. Tenían sus prioridades espirituales, estaban antes que las materiales. Otro ejemplo, hermanos, el carcelero de Filipos, Hechos 16:34, hermanos, vean lo que dice la palabra de Dios. Ya conocemos la historia, solamente vamos a leer el 34, que dice: y llevándolos a su casa, les puso, ¿qué? La mesa. ¿Y qué pasó después, hermanos? Se gozó de que con toda su casa, que hermanos, habían creído. Amén. Miren, hermanos, no sé qué haya pasado en la vida de este carcelero de Filipo, pero al ver que había fracasado en su trabajo, él ¿qué quiso hacer? Se quiso suicidar. No sé qué tipo de depresión estaba pasando él en ese momento, o qué situación, hermanos, en su vida o familiar estaba pasando. Pero, hermanos, después de que él cayó rendido, hermanos, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, hubo cambios en su vida, junto con toda su familia, hermanos, que dice la Biblia que con toda su familia se gozó de que ahora eran diferentes. Amén. Otro ejemplo, Lidia, Hechos 16. Hechos 16, hermanos, Lidia experimentó el poder del Espíritu Santo, hermanos, que transforma, y decidió poner su vida y su negocio al servicio del Señor. Hechos 16. Hechos 16, 14 y 15. ¿Están ahí? Dice, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios: entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese, ¿cómo? Atenta a lo que Pablo decía. Hermanos, muchas veces nos falta eso. ¿Estar qué? Atentos a la palabra de Dios. Amén. Miren, venimos, hermanos, nos sentamos, decimos amén, ¿verdad? Y ay, qué bonito predicó el pastor, ay, qué bonito predicó Efraín y todos, pero no estamos, ¿qué? Atentos a la voz de Dios. A veces, hermanos, veo el cristianismo como algo tan superficial que solamente escuchamos, pero no estamos atentos. Estar atentos, hermanos, quiere decir que vamos a recibir la palabra de Dios y que va a surtir un efecto, hermanos, en nuestras vidas. Así como pasó con Lidia, hermanos, que vean, hermanos, lo que dice el versículo 15, dice: y cuando fue bautizada, ¿y quién, hermanos? Y su familia. Vean lo que dice, hermanos, ella era inconversa, ahora ya es salva, y dice: nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, dice, si ustedes están de acuerdo que yo pueda servir al Señor en la obra de Dios, dice, entrar en mi casa y posar y con señuelos. Eso es lo que dice, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios. A ver, ahora vean el versículo 40, ahí mismo, en ese mismo capítulo, dice: entonces
salidos de la cárcel, entraron en casa ¿de quién? De Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, ¿qué hizo, hermanos? Ella estaba sirviendo en la obra de Dios. Amén. Había puesto, hermanos, su negocio, ¿verdad? Su vida a disposición para la extensión, hermanos, de la obra y del reino de Dios. ¿Por qué? Porque ella había experimentado un cambio en su vida. Porque ahora, hermanos, su prioridad eran las cosas espirituales y no ¿qué? Las materiales. Hermanos, estamos tan llenos de materialismo hoy en día que hemos dejado de ser fieles a Dios, porque nos interesa más ganarnos unos cuantos pesos que no nos van a hacer más ricos, ni ricos somos, amén, que ser fieles a la casa y a la obra de Dios. Un ejemplo más, hermanos. Priscila y Aquila, que tenían su negocio, pero servían al Señor. Hechos 18, vean lo que dice, hermanos, la palabra de Dios. Hechos 18, versículos 1 al 3. ¿Están ahí? Pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto, y hallando a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila, su mujer, era un matrimonio, hermanos, porque Claudio había mandado a todos los judíos a saliesen de Roma, se vino con ellos, y porque era de su oficio, posó con ellos, y ¿qué hacían, hermanos? Y trabajaban, porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahora vean, hermanos, el versículo 24 al 26, dice, hermanos, la palabra de Dios, siguiendo con la historia de este matrimonio, dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu. Hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando, dice, solamente en el bautismo de Juan. Y comenzando a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual como oyeron, ¿quién? Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le declararon más particularmente, ¿qué? El camino de Dios. Miren, Priscila y Aquila, hermanos, pues era un matrimonio que tenían también su trabajo, tenían su negocio, eran personas comunes, vuelvo a repetir, como usted y yo. Todos trabajamos aquí, o algunos tienen sus negocios, amén. Pero hermanos, a diferencia del cristianismo de hoy, se han perdido las prioridades y el amor por la obra de Dios. Miren, Apolos, dice la Biblia, que era elocuente, era un gran predicador, pero tenía ciertos errores. Y aquí, hermanos, ¿verdad? Y su esposa entendían bien, ¿verdad?, el evangelio, la palabra de Dios, que dice que agarraron a Apolos aparte y le enseñaron cómo él debía enseñar correctamente, porque Aquila y Priscila, hermanos, estaban bien instruidos en las cosas de Dios. Amén. Hermanos, no hay pretexto ni excusa para no estar al tanto, hermanos, de las cosas espirituales. Un verdadero cristiano, hermanos, una verdadera cristiana, ¿qué pone primero? Las cosas ¿qué? Las cosas ¿qué? Espirituales. Amén. Hermanos, es momento de preguntarnos, ¿realmente soy un verdadero cristiano o un simple qué? Simpatizante. Cada uno de nosotros, hermanos, conocemos nuestra vida. Cada uno de nosotros sabemos bien cómo estamos delante de Dios. Amén. Cada uno, hermanos, de nosotros conocemos nuestras ¿qué? Prioridades. Hermanos, dice la Biblia, mas buscad ¿qué? Primeramente
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué, hermanos? Os serán añadidas. Miren, muchos cristianos, porque se dicen cristianos, viven preocupados por el ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Mañana que es 14 de febrero, ¿qué tal si no vendemos todos los pasteles en la salsa? Por supuesto. No sé, hermanos. Comercial. ¿Verdad? Dice la Biblia, hermanos, que debemos poner en primer lugar las cosas de Dios. Y Dios, hermanos, cuando Él mira el corazón, cuando Él mira nuestra disposición, cuando Él dice, mira, este muchacho, esta muchacha, este hombre, esta mujer, están poniendo primero las cosas que son mías, ahí te va la bendición. Él no nos va a dejar. Lo que se entiende, hermanos, es que los cristianos de hoy en día están viviendo en sus propias fuerzas y no están descansando en Dios. Amén. Amén. Vamos a pasar, hermanos, al siguiente punto, que es: los cristianos se preocupan por su crecimiento espiritual. Los verdaderos cristianos se preocupan, ¿por qué? Por su crecimiento, ¿qué? Espiritual. Vean, hermanos, aquí mismo en Hechos capítulo 11, casi no vamos a salir de ahí. Hechos capítulo 11, versículos 25 y 26, hermanos, dice la Biblia, la palabra de Dios. Después partió Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallado le trajo a Antioquía. Y dice la Biblia, y conversaron, ¿cuánto tiempo, hermanos? Todo un año allí. ¿Con quién? Con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente con los discípulos. Hasta ahí. Dice la Biblia, hermanos, que tuvieron un culto de 365 días. Tuvieron un discipulado, hermanos. Tuvieron un curso de la palabra de Dios. ¿De cuánto tiempo? Un año. Y eran enseñados. Y lo que se entiende, hermanos, que estos creyentes todos los días iban a aprender de la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque se preocupaban. ¿Por qué, hermanos? Por su crecimiento espiritual. Y tú nada más vienes a un servicio a la semana. Amén. Amén. Hermanos, debemos preocuparnos. Si somos verdaderos, ¿qué? Cristianos. Un verdadero cristiano se preocupa, hermanos, por su crecimiento espiritual. Un simple simpatizante, pues nada más le gusta la pachanga. Amén. Hermanos, dice la Biblia, mas crecer en la gracia, ¿en qué? El Conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ver otro pasaje, hermanos, ahí mismo en Hechos 17. Hechos 17, 10 al 12, hermanos, vean lo que dice la palabra de Dios. Hechos 17, 10 al 12. Entonces los hermanos luego de noche enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda la solicitud. ¿Y qué hacían, hermanos? Escudriñando cada cuánto tiempo, hermanos. Cada día las escrituras, si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de qué? De distinción, y no pocos hombres. Amén. Hermanos, estos hermanos, ¿verdad? Dice la Biblia que llegaban los apóstoles, les enseñaban, predicaban, y luego se reunían a ver si lo que ellos enseñaban era ¿qué? Correcto. Amén. Miren, muchos cristianos, ¿verdad? Están un predicador y amén, que están locos, amén, que están bien feos, y amén, porque ni siquiera saben lo que están escuchando. Hermanos, debemos preocuparnos por nuestro crecimiento espiritual. Nuestro crecimiento espiritual, hermanos, depende de la fidelidad de nosotros a la casa de Dios.
pero principalmente, hermanos, del estudio constante de qué, hermanos, de este libro que se llama Biblia, la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Amén. Debemos preocuparnos, hermanos, porque miren, ahorita hay cada loco, cada loca, diciendo un montón de cosas allá afuera. Y si no tenemos crecimiento espiritual, nos van a envolver. Y al rato vamos a estar peor de lo que se imagina. Amén. Un cristiano se preocupa por su crecimiento espiritual. Número 3, hermanos, sus prácticas se definen, los verdaderos cristianos se definen por sus prácticas y sus prioridades. Vamos a regresar a Hechos capítulo 11, versículos 27 al 30. Dice, hermanos, la palabra de Dios: y en aquellos días descendieron de Jerusalén profetas a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por espíritu que había de haber una grande hambre en toda la tierra habitada, la cual hubo en tiempo de Claudio. Entonces, fíjense lo que hicieron ante este problema. Entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron que, hermanos, enviar subsidio a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual asimismo hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Dijimos, hermanos, el punto es que un verdadero cristiano se define por sus prácticas y prioridades. Amén. Miren, hermanos, a veces allá a los hermanos de latito les he dicho esto. Hoy en día, dice la Biblia, y más bienaventurada cosa es que dar que recibir. Bienaventurado el que piensa en él, pobre. En el día malo, el cristianismo, hermanos, verdadero, se define como Cornelio, ¿verdad? Que dice que daba limosnas, que ayudaba. Amén. Pero, hermanos, muchas personas llegan a la iglesia nada más para ver qué le sacan a la iglesia. Así hay muchos. Amén. Y esos normalmente son simpatizantes, pero hermanos, según lo que acabamos de leer en el pasaje, ¿verdad? Sus prácticas y sus prioridades, ya vimos el crecimiento espiritual. Las prioridades, hermanos, una de las prioridades de un verdadero cristiano es la iglesia. Según el pasaje que leímos, hermanos, había necesidad, había hambre, había escasez, y la iglesia, hermanos, estaba padeciendo. Y los hermanos tuvieron como prioridad, hermanos, ayudar a los hermanos, ayudar a la iglesia, apoyar la obra de Dios. Amén. También, hermanos, sus prioridades eran el bienestar de los hermanos. Yo como cristiano, hermanos, por los cristianos, un cristiano se debe de preocupar por el bienestar de otro hermano. No andar pensando, es que a mí nadie me ayuda, es que a mí nadie me apoya. Amén. Un cristiano no piensa así, hermanos. Un cristiano no se fija si no te apoyan, un cristiano no se fija si te saludan o no. Un cristiano piensa en qué puedo ayudar. Un cristiano piensa cómo puedo ayudar a la obra de Dios. Un cristiano piensa cómo puedo ayudar a la iglesia. Un cristiano piensa cómo puedo ayudar a mis hermanos en Cristo. Amén. No andar viendo a ver qué les saco a los hermanos. Amén. Algo que más podemos ver, hermanos, en estos versículos últimos que acabamos de leer es la unidad y el amor hacia los hermanos. Se unieron para ayudar a los hermanos que estaban en necesidad. Amén. Punto número 4, hermanos. Un verdadero cristiano se define por el sacrificio, por sus sacrificios. Quiere decir, los verdaderos cristianos están dispuestos a sufrir. Amén. Un verdadero, hermanos, ¿está dispuesto a qué? A sufrir. A ver, voy a preguntar de nuevo. Un verdadero cristiano está dispuesto a qué? A sufrir. A sufrir. Hermanos, es muy bonito
ser cristiano. Nada más el palero que trae. Voy a repetir de nuevo, hermanos. Es bien bonito ser cristiano. Pero se sufre. Se sufre. Amén. Vamos a ver algunos ejemplos, hermanos. Aquí mismo, en Hechos 11:19. ¿Están ahí? Amén. Dice, hermanos, la Biblia: los que habían sido esparcidos por causa de qué, hermanos? De la tribulación. ¿Por causa de qué? De la tribulación. Amén. Luego vamos al capítulo 2, hermanos. En el versículo 1 al 5 dice: y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano ¿a qué, hermanos? A maltratar a algunos de quién? De la iglesia. Y mató a cuchillo a Jacobo, lo asesinó, hermano de Juan. Y viendo que había agradado a los judíos, pasó adelante para prender también a Pedro. Y eran entonces los días de los ácidos. Y habiéndole preso, púsole en la cárcel, entregándole a 4 cuarteles de soldados que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Tenemos también, hermanos, en el libro de los Hechos, el relato, hermanos, de Esteban. ¿Qué pasó con Esteban, hermanos? ¿Qué pasó? Lo asesinaron a pedradas. Amén. Tenemos, hermanos, ¿verdad? Cristianos que fueron maltratados, hermanos. Un verdadero cristiano, hermanos, se define porque está dispuesto a sufrir y a padecer por la causa de su cristianismo. Yo no sé si algunos de ustedes alguna vez han leído ese libro que se llama El rastro de la sangre. ¿Alguien lo ha leído? Es la historia, hermanos, de la iglesia bautista, ¿verdad? Y relata, hermanos, todo lo que tuvieron que padecer, hermanos, en la época de la Reforma y del oscurantismo, ¿verdad? Cómo fueron asesinados, hermanos, miles y miles de cristianos, de hermanos, en aquel entonces, por la causa de Cristo. Miren, hoy, ahorita, en la mañana y ahorita, varios no vinieron. ¿Por qué? Porque hace norte, porque hace frío. Me causó mucha admiración, ¿verdad? La hermana Marina, que está aquí, que ella dispuso su corazón para venir hoy a la iglesia, ¿verdad? Su piecito está malito y todo. Y le hablaron a una hermana para que pasara por ella a las 7. La hermana quedó muy puntual que iba a pasar. No pasó, pero la hermana llegó a la casa de Dios. Ella dijo, no pasaron por mí, no sé cómo se vino la hermana, pero ella llegó. Amén. Pero muchos hermanos que a lo mejor no están ni enfermos, o muchas veces le hacen al loco que están enfermos para no venir a la iglesia, a la casa de Dios, miren, están bien guardaditos. Y si me están viendo, sí, son ustedes. Amén. Dice la Biblia, hermanos, que a nosotros nos es concedido por Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también, hermanos, Que padezcáis por Él. Un verdadero cristiano, hermanos, está dispuesto, hermanos, a realizar sacrificios en su propia vida, hermanos, por su cristianismo. Amén. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Dijo, ¿verdad? Que nuestro cristianismo lo vamos a demostrar, dice, ¿verdad? Tomando nuestra cruz y ¿qué? Negarnos a nosotros mismos. Tomando nuestra cruz, hermanos, y seguirle. Ah, no, pero primero estoy yo. Primero está mi familia. Primero está en consentir y ser alcahuete de mi familia y de mis hijos antes que Dios. Primero está Dios. Un verdadero cristiano, hermanos, se define por sus prácticas y sus prioridades, por su sacrificio. Hermanos, ya no vamos a leer el pasaje porque está de más, ¿verdad? Pero un verdadero cristiano se define por anunciar las buenas nuevas de salvación. Amén. Aquí lo vimos, hermanos, en el versículo 19, ¿verdad?
completo, pero dice que como fueron, ¿verdad?, esparcidos, ¿verdad?, por la tribulación, dice que iban anunciando el evangelio solamente a los judíos, pero Dios hizo después la obra con los gentiles. Amén. Tú eres cristiano, dices, y a lo mejor en toda tu vida de cristiano le has hablado a alguna persona de Cristo. Tal vez no, ojalá y sí, pero un verdadero cristiano, hermanos, le habla a otros, así como el endemoniado gadareno, ¿verdad?, que se fue contento corriendo, anunciando a los suyos cuán grandes cosas el Señor había hecho con él. ¿Por qué, hermanos? Porque un cristiano está gozoso porque es salvo y quiere, hermanos, compartir ese gozo de salvación con todos los que le rodean. Amén. Así es. De muchos de los cristianos, ni en la escuela ni en el trabajo saben que son cristianos. Amén. Hermanos, Dios bendice, escúcheme bien, Dios bendice a los verdaderos cristianos. Pero vamos a ver unos versículos, ya estamos casi en la conclusión. Hechos 11, 22 al 23, hermanos, dice la Biblia, la palabra de Dios: y llegó la fama de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía, el cual, como llegó y vio la gracia de ¿quién, hermanos? De Dios, regocijóse y exhortó a todos a que permaneciesen en el propósito del corazón en el Señor. Hermanos, Dios bendice donde hay verdaderos cristianos con un buen corazón y un buen espíritu. Amén. Ahí va Dios, hermanos, a derramar su bendición en esa iglesia, en esa comunidad de cristianos. Amén. Hermanos, existe una tendencia, es la conclusión, existe una tendencia de compararnos con quien tiene mejor poder adquisitivo. El mundo, hermanos, así se define. No, yo quiero ser ingeniero naval porque esto. No, yo quiero ser ingeniero en sistemas porque esto. Yo quiero poner mi negocio de refrigeración porque quiero ser, y así, hermanos, ¿verdad? Tenemos una tendencia a compararnos con quien tiene mejor poder adquisitivo, hermanos, y muchas veces eso es lo que mueve al mundo, por querer ser mejores. Amén. Un verdadero cristiano, hermanos, se compara para ver qué tan verdadero es su cristianismo de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es lo único que le preocupa, hermanos, a un verdadero cristiano: su vida delante de Dios. Amén. Amén. Tal vez en esta noche Dios te habló y a lo mejor has llegado a la conclusión de que, caray, a lo mejor no soy un verdadero cristiano. A lo mejor solamente soy un simple ¿qué? Simpatizante, que solamente me siento atraído porque está chida la onda aquí en la iglesia. Los hermanos son buena onda, son chidos, son amables, hacen convivios, pero no apoyas la obra de Dios. No quieres barrer el templo, no quieres apoyar, no quieres hacer nada para la obra de Dios. Tal vez Dios te habló. Y si tú has concluido, o si hay alguna persona aquí sin Cristo, mira, los simpatizantes se van a ir al infierno, créeme. Solamente aquellos que verdaderamente han sido convertidos, transformados por el poder del Espíritu Santo. Si tú estás en esta noche y no has experimentado ese cambio en tu vida por el poder del Espíritu Santo y el poder transformador del Evangelio,
y de ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo allá en la cruz del Calvario, tu alma está caminando al infierno. Y lo único que hay que hacer es aceptar a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Vamos a orar.